que nuestros pastores estén en este lugar acompañándonos, ¿verdad? Una vez más, nuestra pastora Blanca está hoy compartiendo la palabra, sierva. Si usted gusta pasar por acá, pase por aquí. ¿Cuántos traen Biblia? Amén. Amén. ¿Quiere abrir su Biblia? ¿Quiere abrir su corazón para que la palabra del Señor sea puesta también en su corazón? Amén. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Como decía el pastor, ¿cuántos andan en Biblia? Vamos a ver, porque ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Es muy importante porque lo que vamos a hablar en esta noche, yo quiero que usted vea que está en su Biblia. Amén. Usted ya me confirmó que usted está de acuerdo conmigo que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Le voy a invitar que vayamos al libro de Jeremías. Gloria a Jesús. El libro de Jeremías 1, 4 y 5. Quiero que levante su manita si alguien nos visita por primera vez. ¿Alguien que esté por primera vez? ¿No? ¿Todos son de casa? Amén. Amén, gloria a Jesús. ¿Todos tienen a Cristo en su corazón? Aleluya. Amén, gloria a Jesús. Libro de Jeremías 1, 4 y 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida ya te había yo escogido. Antes de que nacieras ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. Amén. Cierre sus ojitos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pido que en esta hora seas tú bendiciéndonos a través de ella, amado Señor. Mira tu pueblo que está delante de ti, Padre. Te pido de que bendiga sus corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea haciendo una obra especial en ellos, Señor. Úsame, Padre, para que yo pueda transmitirles tu palabra, Señor, y ellos sean bendecidos y edificados a través de ella, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Somos escogidos por Dios y vemos acá en el libro de Jeremías cómo el Señor le dice a Jeremías que antes de que se formase en el vientre de su madre, él ya lo había escogido. Escuché un poquito diferente porque es la versión Dios habla hoy, pero ahorita lo busco acá en la Reina Valera. Vemos de que el Señor le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros y tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero no a todos nos ha llamado si ves, todos somos el cuerpo de Cristo y Dios nos ha llamado a estar en lugares diferentes, pero con cada uno Dios tiene un propósito. Amén. Dios no hay nadie en el mundo que haya nacido por un accidente. Hay personas de que han sido concebidas en diferentes circunstancias, pero no hay ningún accidente delante de Dios, sino que Dios nos llama con un propósito. Si ven qué lindo se ve el ministerio de la alabanza, y usted puede decir: oh, el Señor llamó a los pastores para que pastoreen en este lugar, pero ¿qué pasaría si no hubiese alabanza? Dios le eligió a usted para poder desempeñar un cargo en el cuerpo de Cristo, para que usted sea un adorador y guíe al pueblo en adoración. Amén. Dios le llamó a muchos de ustedes para ser maestros y enseñar a los niños y enseñar a los jóvenes. Dios llamó a muchos a ser mujeres para poder estarle dando la bienvenida acá y traerlo a su silla para que usted pueda sentirse en casa y lo puedan llevar con confianza a su asiento, para que le guíen dónde parquear su carro. Aparentemente pueden ser cosas que usted no lo piensa y no son insignificantes. Qué lindo es entrar a una iglesia ordenada.
donde usted llega y le dan la bienvenida y le dicen, pase por acá, siéntese por acá. Yo he entrado a iglesias donde uno llega y uno se queda, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Dónde me siento? Y no hay quien lo guíe. Entonces, ese orden es una bendición, poder contar con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que se dejan usar por Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados también a predicar el Evangelio. En el libro de Mateo 28, 19 y 20 podemos ver la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que Él les había enseñado. Amén. Entonces vemos que esa gran comisión es para todos nosotros. Pero vemos también de que hay personas que Dios, no es que Dios tenga preferidos, pero aún dentro de su casa, si ve esta mamá, esta papá, usted puede ser el primogénito, la primogénita, pero no por eso deja de ser usted, deja su mamá de ser su mamá, ni su papá de ser su papá. Aún cuando hay hijos a veces que son un poco que quieren romper las reglas, pero aunque las rompieran, no por eso deja de ser papá y mamá. Vemos que aquí Jeremías, el Señor llama a Jeremías y le dice que desde antes que él se formase en el vientre lo conoció, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Sigue diciendo, y yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Así que niños, si Dios los llama con un propósito, no podemos decir no. Y sigue diciendo ahí, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vemos de que le está dando una profecía, le está diciendo a un niño que ya desde antes ya lo había llamado con un propósito. Así como te ha llamado a ti, y Dios ha puesto dones y talentos en tus manos, trabájalos con amor en la obra del Señor. Así vas a ser de bendición en este lugar, vas a ser de bendición a tus pastores y vas a poder dejarte usar por el Señor y vas a hacer cosas grandes en las manos del Señor. Ahora te quiero invitar que vayas a 1 Samuel 16. Primera de Samuel 16, 6. ¿Lo tienen? Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Amén. Vemos aquí el Señor manda a ungir a un rey porque Saúl había desobedecido. Pero vemos de que cuando el profeta Samuel vio a este joven, al ver su apariencia, su semblante que era grande, entonces él creyó, este es el que el Señor ha escogido. El tema que traigo es escogidos. Entonces vemos de que el Señor le dice a Samuel, mire ahí en primera de Samuel, el mismo 16, 12 dice, Yesé lo mandó, perdón, voy a leer acá, es que copié todo de la versión internacional. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice en el 11, finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta aún el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Respondió
Jesé, manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó a llamar y el chico era de piel rosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se fue y se despidió y se fue a Ramá. Vemos que aquí también vemos a un joven de que ha sido apartado, escogido por Dios. Pero dice de que la palabra de que David estaba allá cuidando las ovejas de su padre. Estaba cuidando las ovejas de su padre, y si seguimos leyendo la historia de David, vamos a ver de que dice de que él peleaba con leones, con osos, y le arrancaba cuando un animal quería llegar y tomar las ovejas de su padre, se las arrancaba. Y si el animal lo atacaba, dice que él le agarraba las quijadas y lo mataba. ¿Se imagina usted? ¿Ha visto esos osos que yo mido un poquitito más de 5 pies? Y esos osos son como de 5.5 a 6. ¿Se imagina un jovencito agarrándole las quijadas o salir corriendo detrás de un animal de esos? Pero él tenía su confianza puesta en el Todopoderoso. Se ve la responsabilidad que él tenía. A lo mejor para su padre, para sus hermanos solo eran unas cuantas ovejas, pero él sabía que tenía que dar cuenta de esas ovejas. ¿A qué voy en esta noche, mis amados hermanos? Dios nos ha llamado a cada uno con un propósito. Y así como llamó a su pastor esta noche, si saben, el pastor estuvo de cumpleaños el día miércoles, y el mes de octubre ellos no me han invitado por esa razón, valga la aclaración. El mes de octubre es el mes de apreciación pastoral, por si ustedes no lo sabían. Y vemos de que Dios ha llamado a cada una de las personas con un propósito. Su pastor fue llamado con un propósito delante del Señor. A lo mejor cuando él era pequeño, él nunca se imaginó que Dios había puesto la mirada en él. A lo mejor se equivocó, cometió errores, se levantó, volvió a caer, se volvió a levantar, pero aún así Dios tenía ya el ojo en él. Y así como a David, también el Señor le dio unas cuantas ovejas, unas cuantas almas para cuidar. Empezó así en el pasado, cuando él estaba como miembro de nuestra iglesia. Él tiene un carácter bien definido. Él sabe lo que quiere y lo que no quiere. Pero aún con eso, él siempre fue un siervo muy respetuoso y muy colaborador en la obra del Señor. Si se le decía vaya a interceder, él intercedía. Si se le decía vaya a cocinar, él cocinaba. Si se le decía limpie, él limpiaba. ¿Por qué? Porque él estaba y está muy agradecido del Dios que lo salvó y de que cambió su vida, así como me imagino que usted también lo está. Amén. Y vemos de que Dios llama a personas. Vamos al libro de Lucas 10. Dios llama a personas a poder cuidar a su pueblo, pero usa personas. He visto mucha gente en el transcurso de mi vida. Ya tengo más de 20 años de tener a Cristo en mi corazón. Y he visto muchas personas de que han tenido anhelos del pastorado. Pero he visto gente que sirve con amor y alegría al Señor, sin pensar en una posición. Miren lo que dice aquí en el libro de Lucas. Gloria a Jesús. Lucas
10:3 dice: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Vemos que aquí el Señor mandó a la misión, dice, a 70. Y vemos en el capítulo 9, ahí cuando mandó a sus 12 discípulos. Pero a Jesús lo seguían multitudes. Pero a pesar de que lo seguían multitudes, Él solo envió primero a 12. Luego envió a estos 70. Pero a los 2 les dio las mismas instrucciones de que no llevaran nada para el camino. Mire ahí en el 9:3 dice: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ella. Pero vemos que a los 12 y a los 70 les dijo: no lleven nada. En aquel entonces no habían iglesias como acá. Estaba la sinagoga de los fariseos, pero los cristianos aún no tenían iglesias como las tenemos ahora. Si vemos cuando el Señor le habla por visión a Pedro en Hechos capítulo 10, que fuese a ver a Cornelio, los llevó a una casa a que les predicara la palabra, y ahí dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego, si ellos dijeron, si el Señor no hace acepción de personas y les ha dado el bautismo en el Espíritu, ¿qué somos nosotros para negarles el bautismo en agua? Pero vemos de que todo se hacía en casas. El Señor envió a su pastor a este pueblo, y mire de que había en el propósito de nosotros. El pastor vino con el pastor Eliseo, el pastor Leo vino con el pastor Eliseo y otra persona más a conocer este lugar, lo que era el pueblo, y dijeron que había necesidad de abrir una iglesia, una obra. Pero tal vez a los ojos del humano, así como a Samuel le pasó, que vio la apariencia, nosotros pensábamos que la persona que Dios enviaría a este lugar era otra. Pero aún en medio de eso, su pastor seguía sirviendo al Señor con alegría en todo lugar que a él se le ponía. En todo lo que hacía prosperaba. Y no se lo digo porque no lo veo, pero no se lo digo por quedar bien con nadie. Uno puede ver cuando una persona ama a Dios, puede ver sus frutos. Y mirábamos que se le ponía en el ministerio de intercesión, el ministerio crecía, era bendecido. Estuvo con el ministerio de maestros, crecía y era bendecido. Con los sugieres como oficial, en todas las áreas que él estaba, se podía ver siempre la mano del Señor obrando. Y vemos de que el Señor envía, llega el momento de venir a este lugar. La persona que nosotros creíamos, llegó el momento que tiró la toalla. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que Dios le ha llamado a ser pastor y quiere las cosas así. Deme lo que me profetizaron porque yo ya me voy. No, allá estaba David cuidando ovejas que no eran de él. Pero a pesar de que las ovejas no eran de David, las cuidaba con amor, las cuidaba con su propia vida y daba cuenta de ellas. No creo que su padre, si su padre hubiese sabido que él estaba exponiendo su vida por una oveja, su padre se hubiese entristecido, porque era más importante la vida de David para su padre que la de una oveja. Pero sin embargo, David tenía en su corazón
el compromiso de dar cuenta por lo que su padre le había encomendado a pesar de que era un joven. Y vemos de que aquí, ahora vuelvo otra vez, ¿cuántos creen de que es palabra de Dios? Ok, porque si ve, ahora nuevamente vamos ahí donde lo que dice la palabra en el libro de Lucas, en Lucas 10, cuando el Señor Jesús le dice a estos discípulos que no deben de llevar, no, en el 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y dice el 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esto yo lo tomo como ahora en las iglesias. Si ve, probablemente hay muchas personas que no tienen iglesia y andan visitando muchas iglesias. Nosotros no somos mucho de andar de iglesia en iglesia. Pero vemos que la palabra dice que ahí donde el Señor los envía, que ahí estén. Y los manda sin nada, solo así, con lo que andan. ¿Cuántos años tiene esta iglesia ya de estar aquí? 5. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuántos pares de zapatos le ha regalado usted a su pastor en estos 5 años? ¿Verdad que lo estamos leyendo en el libro de Lucas? Dice que las palabras en roja son lo dicho por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Mire, fíjense de que yo sé que su pastor jamás le va a decir esto. ¿Por qué? Porque en el mundo escuchamos que la gente siempre está diciendo los pastores son unos vividores, los pastores se roban los diezmos, se roban las ofrendas. Y para la gente los pastores son los rateros más grandes del mundo. Y por esa razón la mayoría de los pastores no toman ni siquiera lo que es justo. Ni siquiera la ley le brinda muchos beneficios a los pastores. Pero con toda seguridad le puedo asegurar de que su pastor no toma ninguno de esos beneficios que la ley de los Estados Unidos otorga a los pastores. Hay muchos pastores de que dicen, bueno, la palabra dice que los diezmos son para los siervos del Señor y los toman. En esta iglesia no pasa eso. Hay una administración de que se encarga de recoger esos fondos y por medio de esos fondos se hacen muchas otras cosas, pero no van para el bolsillo de los pastores, ni de ellos ni de nosotros, sino de que esos fondos se usan para otros asuntos de la obra del Señor. Y vemos de que la palabra dice, alguna vez en estos 5 años, usted le ha regalado una invitación a comer a su pastor, aunque sea unas 6 veces en el año. ¿Se imagina si su pastor y su pastora no tuvieran un trabajo? ¿Cómo andarían ellos vestidos? Las carnes que tuvieran si hubiesen aguantado un año, de por sí son flacos. Fíjense que esto por eso les menciono que es bueno que se lea la palabra. Y vemos de que el Señor le dice, no lleven nada, no lleven dinero. Y muchos pastores trabajamos por esa causa. Porque si Dios deja en su palabra escrito lo que debemos de hacer. Pero muchas veces cuando vemos de que algo no nos parece, saltamos la página. Que sea otro el que los bendiga. Pero vemos de que Dios nunca se queda con nada. Cuando Dios dice de que es más bienaventurado dar que recibir, el Señor te bendice, tú das y el Señor te bendice más. Pero muchas veces queremos bendecir a aquellas personas que están mal. Queremos bendecir
Si el pastor lo vemos de que ya dijo, de que le vemos la cara así que tiene 3 días, demacrada, que tiene 3 días sin comer, entonces sí vamos a decir, le voy a llevar una comidita a mis pastores porque ya se les ve las costillas de que solo ayunando pasan porque no hay. Pero no, se imagina usted, piensa en un momento con lo que el Señor Jesucristo les dijo, vayan. Qué desobediencia a veces los pastores, ¿verdad? Que les dijeron que no lleven nada y que se mantengan con la comida que les dan. ¿Y por qué andan yendo a trabajar en vez de estar aquí en el templo? Pero es muy importante que veamos eso. Mire en 1 Corintios 9. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene? 1 Corintios 9:3 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Porque por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Sabe? Esto siempre ha pasado. Vemos que el apóstol Pablo, a pesar de que él trabajaba, llega el momento de confrontarlos y de decirles, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque otros, ¿se ha fijado usted de que cuando viene un predicador y da una palabra que ministra a su corazón, usted llega y lo bendice? ¿Cuántas veces ha bendecido usted a sus pastores? ¿Sabe por qué le digo esto? Se lo voy a poner en el punto de nuestra madre y nuestro padre. A veces nuestra mamá y nuestro papá son nuestros verdugos aparentemente. Son los que nos instruyen, los que nos corrigen, los que nos están diciendo cuando las cosas están mal. Son los que nos dicen, inténtalo otra vez porque no te quedó bien. Son los que te conocen quién eres en verdad, igual que los pastores. Ellos conocen tus debilidades, conocen cuando haces bien y cuando haces mal, y tienen que corregirte. ¿Por qué? Porque tienen una obligación delante de Dios de presentarte limpio delante de Él. Cada uno de los pastores tenemos que dar cuenta de tu vida espiritual. Si andas diciendo malas palabras o contando chistes rojos, aunque tú creas de que eso es insignificante, será de que eso es beneficioso como hijo de Dios. Y entonces, como pastores, ellos tienen que exhortarte. Es fácil para un evangelista venir y ministrarte y profetizarte bendición y profetizarte que Dios te va a usar, pero Dios no puede usar a una persona desobediente. Dios no puede usar a una persona que maltrata en su casa, que golpea a su esposa o golpea a su esposo. Dios no puede usar a hijos malcriados que maldicen a sus padres. Lo dice la palabra. Entonces, ¿quién es la persona que conoce la bendición que puede darte? Muchas personas pueden venir y profetizarte. Probablemente hay profetas de que sí buscan la revelación de rodillas delante de Dios. A lo mejor otros no.
Pero por eso tienes un pastor. Dios te ha dado un pastor y una pastora para que te advierta cuando está el peligro. Porque cualquiera que no te conoce y te ve bien vestido puede decir aleluya, tiene unción pastoral. Pero la persona que está a tu lado conoce si con esas manos que tú levantas le empujaste o le pellizcaste o hiciste algo indebido. Tu pastor conoce tu temperamento, cómo actúas cuando te enojas. Entonces tus pastores son las personas que te conocen mejor. Por eso es lo que te hablaba al principio. Nosotros pudimos ver su crecimiento y en el camino uno va viendo qué es lo que van a hacer los hijos. Llega el momento de que tú ves cómo cantan, cómo sirven, tú ves que no se pierden un servicio, tú ves que no se pierden los ayunos, tú ves el trato que le da su esposa, su esposo a sus hijos. Entonces tú puedes ver los frutos del Espíritu Santo en la persona. Entonces tú vas viendo en qué área el Señor quiere poner a esta persona, porque el mismo Espíritu también te va revelando para qué Dios ha llamado a aquella persona. Y vemos de que aquí el apóstol Pablo aún a él le pasó. Más adelante en 2 de Corintios 9 también empieza a decir, me arrepiento de no haberles, vamos allá, no creo que lo haya notado, pero les habla de que se arrepiente de no haberles hecho de que ellos fueran partícipes en su ministerio. Aquí vemos de que como Pablo ahí en el capítulo 9, en el 9, 2 de Corintios 9, gloria a Jesús, no lo marqué, pero si usted lo lee pacientemente luego en su casa, usted va a poder verlo, de que dice que se arrepiente no haberles hecho de que fueran partícipes para sostenerlo. ¿Por qué? Porque otras personas estaban tomando ventajas de ellos, mientras de que ellos estaban tratando de que ellos no tuvieran ningún tropiezo en el evangelio, que no pensaran de que les estaban predicando por dinero. Pero vemos de que pasa eso. Vemos que la gente allá afuera, los pastores hacen todo de la forma más íntegra. Sabe de que su pastor, aquí tienen una pastora y un pastor, y el pastor es el único que tiene un salario. Sabe de que el salario de su pastor es probablemente lo mismo que usted, lo que él gana al mes es lo mismo que usted gana en una semana de trabajo. Y acá están los contadores oficiales de que no me dejan mentir. Ese es su salario de él, lo que probablemente usted gana en una semana. Y con eso, él tiene que cuidar de sus hijos, tiene que cuidar de su esposa, tiene que cuidar de darles abrigo, de darles calzado, lo que la palabra dice de que ellos no debían de llevar, los siervos de Dios, porque la casa que ellos llegaran les sería dado el alimento, el vestido y el calzado. Pero si vemos con qué amor los siervos del Señor, aún no recibiendo eso, sabe, cuando yo oigo que tiene que levantarse a las 5 de la mañana y son las 11 de la noche y no se ha acostado, cuando a lo mejor está con alguno de ustedes en su hogar, pero también tiene hijos que a lo mejor cuando lleguen a casa quieren hablar con él, y sería injusto de que después de haberle dedicado 3-4 horas a usted le diga a sus hijos, no mi amor, ahorita no puedo, estoy cansado y tengo que levantarme a las 4 de la mañana. Su pastor y su pastora son hombres y mujeres igual que usted, con un compromiso delante de Dios más grande que el que Dios le ha dado a usted, porque delante de Dios ellos son responsables
de advertirle a usted el peligro y de enseñarles lo que la palabra del Señor dice. Por eso los pastores no son populares. Por eso a lo mejor su pastor no es muy popular para usted, porque es el que lo corrige, porque es el que le instruye. Y cuando nos están enseñando algo que no sabemos, a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos sentimos más cómodos en lo que ya sabemos, aunque sea mal hecho. Pero como delante de Dios, Dios quiere que nos presentemos como una novia limpia, sin mancha y sin arrugas. Ellos tienen la obligación espiritual y moral delante de Dios de que usted sea una buena persona, de que usted sea un buen esposo, que sea una buena esposa. ¿Por qué? Porque sus vecinos están escuchando cuando usted le grita o cuando usted le habla con amor y ternura a su cónyuge. Amén. Los pastores también tienen hijos que son ovejas igual que usted. Son ovejas que también a veces se resisten. Así como usted a veces no quiere venir a la iglesia porque está cansado, también ellos son ovejas, los hijos de los pastores. Los de ellos, los míos y de cualquier pastor. Hijos que se resisten, a veces no quieren ir. Por eso los hijos suyos son míos y los míos son de usted. Si usted ve que un niño anda por allá, dígale: venga mi amor, ahorita es hora del servicio. Vamos a escuchar palabra del Señor. No, mi mamá, mi papá me dieron permiso. Cuando termine el servicio, te vienes con ellos para acá, pero ahorita vente, vamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Imagínense si yo estoy aquí predicando y mi niña. Yo no me puedo bajar para ir a ver dónde está mi niña. Pero usted tal vez está allá, los sugieres están allá y le puede decir a mi niña: Bianquita, ve a sentarte allá, mi amor. No es que mi mamá me dio permiso que estuviera aquí. Sí, pero ahorita tu mamá no está aquí, ve a sentarte. Cuando terminen, entonces te vienes acá con ella. ¿Ve? Con amor. Amén. Usted puede instruir a mis hijos, a los hijos de su pastor y a los hijos de sus hermanos. ¿Por qué? Porque allá puede haber peligro. Sí, amén. Allá a lo mejor en ese momento que nosotros estamos trabajando, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, en ese momento no podemos cuidar de nuestra herencia, pero usted puede ayudarnos a cuidarla. Amén. Nosotros también, si estamos por allá, podemos ayudar a cuidar los suyos con amor. Entonces van a venir los niños. ¿Por qué? Porque a veces los niños también, ellos son ovejas que no se sienten bien, pero llegará el momento que la palabra del Señor entre a sus corazones y les transforme. Porque el ser hijo de pastor no quiere decir que traen un switch en el cual ya le metimos la palabra del Señor y la saben de memoria. No. Ellos, cada uno tiene su temperamento, su forma de ser. Y los pastores hacen lo mejor que pueden. Tienen un trabajo de tiempo completo, muchas veces de 10 horas. Tienen hijos que necesitan atención y un pueblo grande que también necesita cuidado y atención. Pero recuérdese que no solamente Dios nos ha puesto como nodrizas cuidando hijos espirituales, ovejas. También hay que tomar tiempo para poder estudiar la palabra. Amén. Para poder orar y decirle: Padre, ¿qué quieres que les hable? Padre, ¿cuál es la palabra que tu pueblo necesita? Amén, aleluya. Es muy importante que los pastores tengan tiempo para estudiar la palabra. Tiempo. Las 24 horas que usted tiene son las mismas 24 horas que tienen ellos. No por ser pastores, la de ellos se convierte en 50. 24 horas tiene usted, 24 horas tienen ellos. ¿Qué hace usted con sus 24 horas? ¿Evangeliza? ¿Qué hace con sus hijos? ¿Los evangeliza también? Aleluya. ¿Sabe? A veces es importante que nos pongamos en los zapatos de nuestros pastores. Amén. Que son hombre y mujer igual que usted. Tienen hambre y sed igual que usted. Se cansan igual que usted. Amén. ¿Les gusta ponerse cosas bonitas? Amén. Igual que usted. Amén.
les gusta comprarse cosas nuevas y no usadas, igual que usted. Y les gusta comer rico, igual que usted. Pero tienen una obligación más grande delante del Señor. Pero también Dios les ha dado esa obligación a ustedes como pueblo. Mire lo que dice en el libro de Proverbios 27-23. Estamos de acuerdo que el Señor nos llama ovejas, ¿verdad? Amén. Y ya hablamos de que cuando el Señor le dice no pongas bozal al buey que trilla, está hablando de los siervos del Señor, no de los bueyes. Que a veces somos bien espirituales. La palabra dice que a los bueyes. Dice Proverbios 27-23. Sea diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama y aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para el mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criados. Imagínate, hasta para criados va a salir la bendición. Pero cuando las ovejas produzcan y den también de su bendición a aquel que las cuida. El apóstol Pablo decía, ¿qué de malo tiene que si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, ustedes también siembren de lo material en nosotros? Amén. Amén. ¿Cuántos supieron de que su pastor estuvo de cumpleaños Amén. el miércoles? Amén. ¿Cuántos lo bendijeron? Amén. Yo oré por mi pastora. Eso debemos de orar siempre por ellos. Sí, oremos para que el Señor nos libre de tentaciones, así como usted es tentado, así también los hombres y las mujeres son tentados en diferentes áreas. No todas las personas tienen las mismas debilidades. Él también se cansa y hay momentos de que quieren quedarse dormidos, pero saben de que tienen obligaciones y no pueden. Entonces debemos de ver eso. ¿Qué es lo que, cómo debemos de orar por ellos en todo momento? Que el Señor les dé revelación. Que el Señor hable siempre a su corazón, que cuando ellos se sientan débiles, el Espíritu Santo venga y los fortalezca. Por eso el Señor Jesucristo pasó por tantas cosas. Él, cuando Él sabía de que lo que le iba a pasar, dice de que Él fue a orar y que grandes gotas de sudor como de sangre brotaban de Él. Todo eso lo pasó, ¿sabe por qué? Porque en diferentes áreas también los siervos de Dios pasan diferentes cosas. Pasan por el rechazo. Gente de confianza de que hoy están comiendo con ellos y nomás ni han llegado a la casa cuando ya van hablando mal de ellos en frente de sus hijos. Sabe de que los pastores son el guía espiritual que sus hijos tienen. Pero si usted habla mal de sus pastores cuando usted va en su carro, cuando usted está en su casa, ¿usted cree que estos niños, cuando tengan un problema de drogas o alguna cosa, van a venir a estos pastores de los cuales usted se expresa tan mal en el carro? No, porque está pisoteando la confianza de los hombres y mujeres que Dios ha puesto. Si usted no está de acuerdo en algo, en una actitud o algo que ellos hayan dicho, póngalo en las manos del Señor. Y el Señor se encargará. Si lo que dijeron no fue justo, Dios se encargará de hablar a su corazón de ellos y ministrarles. Pero al hablar uno mal de los hermanos o de sus pastores o de sus líderes, usted está diciéndole a sus hijos, esta gente, Dios se equivocó con esta gente que puso. Esta gente no sirve. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Si algo nosotros hablamos con el pastor León, hay mucha gente, los pastores que salen bajo la bendición de Dios, salen de esa forma porque han mostrado fruto, han sido sujetos, han sido obedientes, y uno ha podido ver cómo el fruto del Espíritu Santo es manifiesto en ellos.
Pero cuando una persona sale de una iglesia porque le han dado una profecía y cree de que Dios lo llamó a eso, pero no se quiere sujetar a nadie, pero no quiere que nadie lo corrija, no quiere que nadie lo instruya, entonces, ¿será que esa persona que no ha sabido sujetarse, será que puede ser llamada por el Señor? Probablemente Dios sí quiere usarlo, pero Dios quiere usar personas que primero se someten, se sujetan, obedecen. Entonces, cuando Dios llama a una persona, por eso les mencionaba cuando el Señor llamó a Jeremías siendo un niño, llamó a David estando allá lejos, donde ni su familia lo invitaron a la fiesta, cuidando las ovejas de su padre por las que daba la vida. Pero fíjese que a pesar de eso, después su padre lo llama a David y le dice, después de que fue ungido como rey, mire esto, después de que David fue ungido como rey, su padre le dice, ve y lleva esta comida a tus hermanos que están en la guerra, llévale este queso al encargado del batallón. Oiga, se da cuenta de que a uno le pueden profetizar, pero a él no le habían profetizado, lo habían ungido el profeta de Dios como rey, pero no cambió la actitud de servicio que David tenía y la sujeción que tenía su padre. Siguió siendo el mandadero, fue a llevar lo que su padre le dijo que llevara. Y entonces vemos la actitud de servicio. Dios conoce el corazón de los hijos que Él envía a un propósito en específico. Dios conoce si te vas a equivocar. Dios conoce cómo vas a reaccionar. Dios ya conocía el corazón de su pastor y de su pastora. Él lo formó en el momento de que nadie miraba, que nadie sabía. Dios los estaba formando. ¿Y sabe por qué? Los envió para que vinieran y los cuidaran a ustedes. Amén. A veces como ovejas a veces nos comportamos bien berrinchudos. Y si no le gusta, me voy. De por sí iglesias hay un montón. Y no, tenemos que aprender a sujetarnos y crecer donde Dios nos ha plantado. ¿Sabe que hay muchos hijos que reniegan de los padres que han tenido? Yo he escuchado personas de que le pagaron a otras mujeres para que se hiciesen pasar en sus graduaciones como su mamá, porque le daba pena a la mamá que tenían. ¿Alguno de ustedes ha visto eso o lo pasó? Yo conozco gente así, que ahora que están en Cristo han confesado la maldad que hicieron a sus pobres padres o madres. Y así pasa muchas veces. Hay personas de que se sienten avergonzados de los pastores, sea aquí en la China, en Asheville o en cualquier lugar. Porque es que mi pastor no es tan elocuente como fulano de tal. Es que mi pastor no predica como el pastor de tal lugar. Es que mi pastora no predica como la pastora fulana de tal. Esa es la pastora, ese es el pastor que Dios le puso y se lo puso como un propósito. Amén. Porque hay gente que se necesita paciencia. Y si el Señor si uno le pide paciencia al Señor, le llegan 5 más iguales. Así que no, Señor, de buena gana, a la buena, Señor. A la buena, Señor. Porque hay personas de que aunque han venido a Cristo, son difíciles. Hay unos que se convierten rápido y son transformados. Hay otros de que como que son lija para poder moldear el carácter de los pastores. Como que son el instrumento para mostrar de que el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo espera. Ahí dice uno, Padre, se está cumpliendo tu palabra, que debemos de amarlos a todos por igual. Pero Dios no se equivoca. Dios sabía el pastor y la pastora que tú necesitabas. Amén. Por eso te puso al pastor que tienes y la pastora que tienes. Y te hago esa recomendación. La palabra dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando te sientas, Dios muchas veces nos llama a que bendigamos a ciertas personas. Pero recuerda siempre,
Alguien te puede dar una buena palabra, pero tú tienes que bendecir primero a los de casa. Porque dice que aquel que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un inconverso. El Señor Jesús dice que nosotros debemos de proveer para las personas que llegan a darnos la palabra. El Señor ya te envió un pastor y una pastora. Ellos trabajan, porque te aseguro que si ellos estuvieran esperando lo que tú les das, a lo mejor en el primer año se hubieran muerto de hambre. A veces saben que los pastores son como el pueblo de Israel, que pasan los años, tú comienzas a ver las fotos y andan el mismo par de zapatos y el mismo traje. Y como es negro, nadie se da cuenta que es el mismo. Fíjate bien, mira, fíjate bien y revisa las fotos y te vas a dar cuenta. No lo he visto. Y si le atiné, es revelación de Dios. Pero a veces pasa los siervos de Dios como el pueblo de Israel, que la ropa se les extiende juntos, y engordan con ellos, y si enflacan con ellos. Y los zapatos no se les desgastan. ¿Por qué? Porque las personas a las que el Señor les llamó que cuidaran y proveyeran para sus pastores, no lo hicieron. Pero recuerda, un pastor para poder traer la palabra del Señor necesita tiempo. Amén. Por eso el Señor dejó de que los que se dedican a esto se dediquen a estar delante de Él, para que te den una palabra, no que te guste, porque probablemente no te va a gustar cuando una palabra sea para transformarte. A lo mejor no siempre te van a dar una palabra de bendición, a lo mejor van a ver la mayor parte que te van a dar exhortación si tú no cambias. Amén. Porque si ya te dieron una palabra y tú dices, ay, por mí está predicando, ¿y por quién más? Si Dios te puso aquí con el fin de que te formasen, que te instruyesen, pero si tú no estás poniendo de tu parte para aprender y practicar, ¿tú crees que yo puedo decir, yo quiero ser doctora y puedo ir a la universidad? Algunos en 8 años tienen su doctorado y otros pueden pasar toda la vida ahí y nunca se gradúan de doctores. ¿Por qué? Porque si no pasan los exámenes van a seguir ahí repitiendo. ¿Por qué? Porque no solo se trata de llegar a la universidad, así como no se trata solo de venir a la iglesia. Si tú no practicas la enseñanza que tus pastores te están dando, vas a seguir repitiendo. Vas a seguir teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Necesita haber un cambio de actitud. Necesitas poner de tu parte para ser diferente, para que Dios pueda cumplir el propósito que Él ha creado para tu vida. El propósito de Dios está ahí, pero ¿qué estás haciendo tú? Amén. Dice la actitud de David, fue ungido como rey, pero eso no hizo de que él se portara malcriado con su padre. Él siguió sirviendo a su padre de la misma forma que lo hacía cuando él aún no era rey. Igual tú, sométete a la palabra del Señor, respeta a tus pastores. Y para culminar, dije que no iba a predicar mucho, pero lo siento, me pasé. Mire lo que dice en Hebreos 13, 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron. ¿Lo tienen? Hebreos 13:7. Porque usted tiene que ver que está en la Biblia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. ¿De verdad es el otro? Gloria a Jesús. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A veces uno se puede quejar cuando las ovejas no quieren escuchar ni quieren cambiar, pero si usted obedece y hace lo que la palabra del Señor dice, entonces este lugar va a quedar pequeño. ¿Por qué? Porque usted va a ser un hombre, una mujer obediente que va a ir a predicar la palabra y no va a decir, esta alma yo me la gané, esta es mía.
Dios te ha puesto un pastor. Amén. Tú obedeces y haz la voluntad del Padre y Dios te va a bendecir. Si Dios te ha llamado a ser evangelista, a ser maestro, a ser misionero, a ser pastor, no te preocupes. Si Dios ha declarado un ministerio de esos para ti, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Pero tú sé humilde, sé obediente, porque nadie que es una persona rebelde, que no se sujeta, que no respeta, puede llegar al propósito de Dios si no antes nos quebrantamos y dejamos que Dios, por medio de su Espíritu Santo,